Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Vivimos en un tiempo donde los límites entre el bien y el mal ya no son claros, donde la verdad se ha relativizado y la mentira se ha institucionalizado, donde las virtudes que por siglos sostuvieron a la Iglesia están siendo derribadas sistemáticamente, sin que muchos siquiera se den cuenta. Cada vez es más común entrar a congregaciones y encontrar a ministros y líderes subiendo al altar con ropa sensual, ajustada, corta, escotada, como si estuvieran en un show y no en la casa de Dios. Mientras algunos se escandalizan, otros dicen, no importa, Dios ve el corazón. Así, lo que antes se llamaba impudor, hoy se aplaude como libertad. Y no es solo la ropa. En Estados Unidos, iglesias que durante años defendieron la santidad y la verdad bíblica, hoy ordenan pastores homosexuales. Se les celebra por ser inclusivos y modernos, aunque la palabra de Dios sigue afirmando que esas prácticas son pecado. Lo que antes se predicaba como verdad absoluta, ahora se califica de odio o discriminación. Mientras tanto, en otros países surgen discotecas cristianas, luces de neón, humo, DJs en cabina, beats electrónicos que hacen vibrar el suelo, todo bajo el argumento de atraer a los jóvenes. Pero lo que se ve allí es gente bailando y moviéndose casi igual que en el mundo, solo que repitiendo frases cristianas entre las canciones. Y muchos llaman a eso estrategia y sabiduría para ganar almas. Así, todo lo que se parece al mundo se aplaude y se llama bueno, necesario, moderno, pero basta que alguien se atreva a predicar el evangelio puro, santo, sin mezclas, y de inmediato lo tachan de retrógrada, religioso o legalista. Como dijo Isaías, hay de los que a lo malo llaman bueno, y a lo bueno malo. Estimado oyente, este estudio bíblico merece toda nuestra atención, pues nos invita a reflexionar si nosotros mismos no estaremos, quizás sin darnos cuenta, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Antes de continuar, cuéntanos desde qué país nos estás viendo y cómo se llama la iglesia donde te congregas. Déjanos tu comentario. Empezamos. Después de la tragedia en el huerto del Edén, la humanidad quedó sentenciada al pecado. El hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, con la capacidad de discernir entre el bien y el mal, distorsionó su propósito divino al rebelarse contra su Creador. No se trata de un simple error moral, es un acto consciente de rebelión contra Dios, es llamar bueno al pecado, es celebrar lo que destruye, es legalizar lo que condena al alma. Y peor aún, es despreciar lo que Dios llama bueno, es atacar la santidad, burlarse de la verdad, rechazar el orden divino. Estimado oyente, ¿no es eso exactamente lo que vemos hoy? ¿No vivimos en una generación que llama progreso a la inmoralidad? ¿Que llama libertad a la rebelión? ¿Que llama tolerancia a la perversión y fanatismo a la fidelidad a Dios? Desde ese momento, la percepción moral del ser humano quedó dañada. Ya no vemos el bien y el mal como Dios los ve. La conciencia quedó contaminada, el corazón inclinado hacia la maldad, y la mentira comenzó a dominar los pensamientos del hombre. La Biblia declara, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y a lo largo de la historia, esa distorsión moral no solo se ha repetido, sino que ha alcanzado niveles alarmantes. Ahora, según la Biblia, podemos identificar al menos 3 fases de cataclismo inmoral, momentos donde la perversión llegó a tal punto que Dios tuvo que intervenir con juicio severo. En los días de Noé, la humanidad se había corrompido de tal manera que la maldad era continua en el corazón de los hombres. La violencia, la inmoralidad y el desprecio por Dios alcanzaron su punto máximo, y fue entonces cuando el Señor declaró: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El resultado fue el diluvio, un juicio global que purificó la tierra, pero que también dejó en claro que cuando la humanidad distorsiona completamente la moral, las consecuencias son inevitables. Siglos después, en las ciudades de Sodoma y Gomorra,
La degradación moral alcanzó niveles tan profundos que la perversión sexual, la violencia y el desprecio por Dios se convirtieron en la norma. Lo que debería haber provocado vergüenza se practicaba abiertamente y con orgullo, y fue allí donde nuevamente Dios intervino, esta vez con fuego y azufre, reduciendo aquellas ciudades a cenizas, como un recordatorio eterno de lo que sucede cuando el pecado se normaliza y se celebra. Y finalmente la Biblia profetiza una tercera fase, la generación que vivirá los últimos tiempos, un tiempo donde la maldad, la corrupción, la inmoralidad y la inversión de valores alcanzarán su punto más peligroso. Jesús mismo advirtió en Lucas, capítulo 17, versículos 28 al 30. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Es decir, los mismos patrones de corrupción moral que precedieron al diluvio y a la destrucción de Sodoma, se repetirán en los días finales. Y, estimado oyente, no se necesita mucha observación para darse cuenta de que esa generación ya está aquí. Hoy, los valores están completamente invertidos. Lo malo se celebra, lo bueno se condena, y la sociedad avanza hacia un punto sin retorno, tal como lo anunciaron las Escrituras. La pregunta es, ¿seremos parte de esa generación ciega, que se burla de la verdad y llama bueno a lo malo? ¿O seremos como Noé, como Lot, como los profetas, que se atrevieron a denunciar el pecado y a permanecer firmes en medio de la corrupción? Amigo oyente, este estudio bíblico no es solo una reflexión, es una advertencia, porque cuando lo malo se llama bueno y lo bueno se llama malo, el juicio no tarda en llegar. Ahora bien, en las páginas de la Biblia hay un hombre, un profeta, que se levantó en medio de una generación corrompida, un hombre que no se dejó intimidar por el poder de los reyes ni por la presión de las multitudes. Ese hombre fue Isaías. Isaías no predicó mensajes suaves para agradar a los hombres, no endulzó la verdad para ganarse aplausos. Fue un profeta que tejió su mensaje con las mismas hebras del juicio de Dios. Frente a la distorsión moral de su tiempo, el profeta Isaías no se quedó en silencio. Inspirado por el Espíritu de Dios, levantó su voz y pronunció una advertencia que trasciende los siglos y que hoy retumba con fuerza en medio de esta generación. En Isaías capítulo 5, verso 20 leemos: «Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo». Este versículo no es una simple expresión de inconformidad, es una sentencia divina. Es una declaración profética que revela el corazón de Dios frente a una sociedad que ha pervertido por completo los conceptos de bien y mal. Analicemos cada parte de este pasaje, porque en él se esconde una radiografía espiritual de lo que sucede hoy en el mundo. Primero, dice: «Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo». La palabra ay, en el hebreo original, no es simplemente un suspiro de tristeza. Es una expresión de juicio, un anuncio de desgracia. Es como si Dios dijera: «Maldito el que invierte los valores, maldito el que se atreve a redefinir el bien y el mal».